A continuación voy a compartir algunas experiencias personales gestionando campañas de Google Ads. Estas experiencias son gestionando campañas para otras empresas y negocios, en algunos casos también para campañas propias, pero principalmente para empresas externas. Y la idea es que más o menos compartirte algunas cosas que he aprendido, digamos, algunos errores que he cometido y algunas cosas que me doy cuenta que a veces hay que tomar en cuenta al momento de gestionar campañas, sobre todo para gestionar campañas en general. Un factor común en algunos negocios es de que a veces cuando piensan en Google Ads solo se enfocan en lo que es la red de búsqueda, ¿no? Bueno, Google Ads, red de búsqueda y listo. Y la verdad es que eso en realidad no es así, sino que Google Ads es muy diverso, ¿no? Tienes la parte de Google, de YouTube, tienes la parte de la red display, tienes la parte de aplicaciones de la Play Store o lo que es las aplicaciones para Android de Google Play. Entonces tienes, digamos, otros canales, digamos, de anuncios. O sea, es muy diverso eso en realidad, ¿no? Entonces es importante a veces que algunos clientes o negocios solo quieren la red de búsqueda, pero también es importante explicarle de que eso es mucho más diverso y en algunos casos hasta le conviene más. Siempre es bueno diversificar en ese aspecto y no solo centrarse en la red de búsqueda, ¿no? Generalmente lo personal siempre cuando un cliente me ha contactado y para lo que es Google Ads, generalmente va a la red de búsqueda. En algunos casos, muy pocos, en lo que es la parte de YouTube, pero generalmente mucha gente Google Ads piensa automáticamente en la red de búsqueda y la realidad es que Google Ads es mucho más que la red de búsqueda, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso y sobre todo tratar de comunicarle al cliente de esas otras alternativas que hay. No solo todo es búsqueda, ahora hay que tomar en cuenta que si bien búsqueda tiene un plus referente a los datos, a la información que saque en base a lo que la persona busca, en base a cómo puedes inventar de acuerdo a la búsqueda, lo cual es muy importante, pero hay muchas funciones que se pueden utilizar ahí, ¿no? Se pueden crear públicos personalizados, públicos similares, muy similar a como se hace en otras plataformas publicitarias como por ejemplo Facebook Ads, ¿no? O sea, su parte display también la tiene desarrollada. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Yo por lo menos acá como lección aprendí de que es importante transmitirle al cliente o saber comunicarle cuáles son las otras alternativas que tiene Google Ads, ¿no? O sea, explicarle la diversidad que hay. A veces solamente dice, bueno, búsqueda, se hace búsqueda, pero a veces el cliente ignora de que hay otros canales que quizás son más económicos. Por ejemplo, la red display es más económica a veces que la red de búsqueda. Y puedes comenzar por ahí, la parte de YouTube. O sea, hay otras alternativas que hay y a veces es bueno comunicarle todas esas alternativas y que solamente centrarse en la parte de búsqueda, ¿no? Otra experiencia está relacionada con los cobros adicionales. Bueno, esto sí ha pasado con varios clientes, que es lo que sucede, de que lo que corresponde Google Ads lamentablemente tiene una pequeña falla, digamos, yo diría ahí sí, de que cuando tú colocas presupuesto diario, bueno, en presupuesto total no hay problema, pero no salen todos los formatos. Pero en la parte de presupuesto diario, cuando tú colocas X monto al día, Google Ads, como ya hemos visto en anteriores videos, tiende a utilizar ese valor como referencia, no como valor máximo. El monto máximo va a ser ese valor multiplicado por 30. Ejemplo, como mencioné en otros videos, si tú le colocas $1 al día, digamos que por una semana, en teoría deberías gastar $7. Pero en Google Ads no es así. En vez de gastar $7, tú gastarías desde $7 hasta, ahí viene el máximo, y ahí viene la letra pequeña, $30, porque es hasta la cantidad diaria multiplicada por 30, que es la cantidad de días que tiene un mes. Entonces, debido a esta letra pequeña, o esta no aclaración, digamos, en respecto a ese tema, es común en muchas campañas, sobre todo con presupuesto diario, que al final se termine gastando más. Y en lo personal he tenido varias ocasiones en las cuales, sobre todo cuando estaba empezando, de que el cliente me daba un presupuesto para el mes y yo tenía que distribuirlo con todos los objetivos, organizarlo bien. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que cuando habían este tipo de anuncios de presupuesto diario, por ejemplo en la red display, por ejemplo, o la red de búsqueda, y solo le iba a hacer por 1 o 2 semanas, tenía que tener bastante cuidado en más o menos, digamos, calcular cuánto sería ese cobro adicional para no sobrepasarme el presupuesto. Entonces, al comienzo no me di mucho cuenta en esto, simplemente, bueno, monto diario, cobrará monto diario y listo, y de repente, claro, a fin de mes me daba cuenta de que había salido más de lo que había que gastar. Entonces decía, pero ¿qué pasa? ¿No? Y comencé a analizar las campañas y de repente comencé a ver que había campañas que tenían más gasto y yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy seguro que, bueno, me pude haber equivocado, quizás el monto diario lo puse mal, pero al revisarlo, me di cuenta que el problema estaba con esa letra pequeña. Que en las campañas que no hice monto total, sino que las que hice monto diario, que lamentablemente son la mayoría en Google Ads hasta el momento, no sé si eso lo corrija más adelante, hay este factor, ¿no? Sobre todo cuando hace campañas de una semana, de 2 semanas, Google Ads funciona más con las campañas mensuales. Pero ojo, no necesariamente quiere decir que las campañas mensuales sean lo mejor para ti, o sea, que hagas un anuncio todo el mes, no. Lo mejor siempre es hacer las campañas en el periodo de tiempo que tú creas conveniente. Pero debes tomar en cuenta, o sea, al menos lo que aprendí en este aspecto, esto me ha pasado con varios clientes también, es de que tienes que aprender a calcular ese monto de diferencia. Ahora,
También otra cosa que puedes hacer es que, por ejemplo, si tu presupuesto para gastar en anuncios es de $1000 al mes, bueno, tú planeas gastarte 800, ¿no? Y dejas un margen de error. Puedes utilizar, como te digo, ese concepto del margen de error, o también puedes, que es lo ideal, hacer todo, es revisar al detalle las campañas y calcular cuál sería el excedente de cada campaña, ¿no? Como te digo, haces un anuncio o una campaña de una semana, digamos, la última semana del mes, por ejemplo, y le colocas $1 al día, no vas a gastar $7 en esa última semana. Vas a gastar de 7 hasta, en este caso sería 30, ¿no? En ese rango, ¿no? Entonces ahí tienes un rango que te puede salir de más y eso tienes que calcularlo con todas las campañas. Ahora, si la campaña dura del comienzo hasta el final del mes, o sea, el mismo anuncio todo el mes, no tendrías que... Es más exacto, ¿no? Porque está hecho de esa manera, ¿no? Pero no necesariamente tienes que seguir ese camino. O sea, no necesariamente hacer una campaña durante todo el mes es lo que más te conviene. Porque ya hemos hablado en otros videos que cuando tú comprimes ese presupuesto en una menor cantidad de días, tienes mayor rendimiento. Simplemente lo único que tienes que tener en cuenta es que con Google Ads, ese cobro diario es un rango en realidad, no es fijo. Y ese rango va a estar determinado de acuerdo a la cantidad que tú coloques. Entonces, siempre es bueno que revises eso, pero ten en cuenta o prevé lo que pueden ser los costos adicionales, ya sea revisando las estadísticas, calculando el exceso de costo que puede haber en cada campaña o trabajando con un presupuesto un poco menor para que en caso que te equivoques puedas, digamos, cubrir, digamos, o sea, puedas cumplir ese gasto mensual total, ¿no? Es muy importante cumplir con ese presupuesto que se tiene que gastar mensualmente, ¿no? Si ese presupuesto se excede, tienes que tomar en cuenta que es tu responsabilidad como anunciante, no puedes echar la culpa a terceros porque, ojo, así el sistema tenga esos problemas, ya sabes cómo es el sistema y perfectamente sabes qué es lo que tienes que hacer. Hay sistemas que incluso son más exactos. Igual también los anunciantes cometen errores, ¿no? O sea, sistemas como por ejemplo Facebook Ads es un poco más exacto en ese tema, pero también hay los cobros adicionales por los errores. O sea, el error humano siempre va a existir y la única forma que ese error humano se pueda minimizar es revisando las estadísticas y estando pendiente de las campañas, ¿no? Otra experiencia personal asesorando, digamos, a diferentes empresas y negocios es el tema, por ejemplo, que noto que las empresas tienden a buscar más gente más profesional en lo que corresponde a Google Ads. O sea, como que se lo toman un poco más en serio en relación a otras plataformas como por ejemplo Facebook Ads. ¿Y a qué sé esto? Principalmente, yo más o menos he concluido que es porque no existe esa herramienta rápida. En este caso, el botón rápido que tiene, por ejemplo, Facebook Ads. Bueno, Google Ads no lo tiene. Hay un botón similar que es en YouTube, pero no es muy usado, pero bueno. Pero esos botones rápidos o ese sistema rápido de anuncios hace que la plataforma sea más fácil de utilizar para las personas nuevas, está bien, pero genera muchos problemas, ¿no? Porque no tienen todas las funciones completas, da la sensación de que es muy sencillo y cualquiera lo puede hacer. En cambio, Google Ads, yo noto que esto no es así porque, ojo, hasta el momento que estoy grabando este video, no hay ese tipo de botón rápido, lo cual hace que la gente tenga que entrar al panel de anuncios para gestionar las campañas, y lo cual generalmente, como ese panel no es muy intuitivo, generalmente van a tender a inclinarse más por buscar ayuda externa. Digamos que en Google Ads la gente tiene la oportunidad de interactuar con la plataforma verdadera, que es la plataforma completa. Como digo, hay una especie de botón rápido en YouTube que, digamos, sí, mucha gente lo utiliza, pero no iguala, digamos, la popularidad que tiene Facebook Ads. Entonces, como digo, botón rápido es bueno, sí, para algunas cosas, pero es malo para otras también. Y ese tipo de problemas generalmente en Google Ads no es tan abundante debido a que ese botón no ha proliferado o no se ha hecho muy popular. Otra experiencia que he tenido gestionando campañas en Google Ads es que algunos clientes, por ejemplo, tienden a hacer evaluaciones externas de los anuncios. O sea, por ejemplo, dicen, bueno, si la campaña está corriendo, yo quiero ver el anuncio. O no he visto la publicidad. Entonces, esta es una forma muy superficial y subjetiva de evaluar el trabajo de una persona que está haciendo anuncios. O sea, en primer lugar, acá lo importante y lo que aprendí acá es que hay que explicarle al cliente. Bueno, en primer lugar, tienes que ver las estadísticas con el cliente, ¿no? Si tú le enseñas a ver las estadísticas, esto se va a simplificar. Pero de manera inicial tienes que explicarle de que la campaña no necesariamente la tiene que ver él, porque él no necesariamente es el público objetivo. Quizás él puede forzar yendo a otro navegador y colocando las palabras claves, pero no es la forma adecuada de evaluar una campaña. La forma adecuada de evaluar una campaña es viendo las estadísticas. Esto puede ser difícil para algunos clientes, ¿no? Muchos clientes quieren ver por fuera lo que está pasando, ¿no? Lo importante es que lo veas por las estadísticas y confíes en las estadísticas porque son las herramientas oficiales, ¿no? Y entender que no necesariamente el cliente es parte del público objetivo. Y en el caso que él se ponga a ver anuncios o se ponga a clicar en los anuncios o a hacer diferentes métodos para poder ver los anuncios de manera artificial, lo único que está haciendo es que se está gastando su propio presupuesto, porque cada vez que ese anuncio se muestra a alguien o cada vez que alguien hace clic en ese anuncio le están cobrando el mismo, ¿no? Entonces no tiene mucha lógica hacer esa evaluación externa, ya que
número uno, no es práctica y es muy superficial y generalmente tiende a desviar la atención en ese aspecto, ¿no? Otra experiencia que he tenido en lo que es Google Ads es el tema de soporte. Si bien el soporte de Google Ads es mejor relacionado a otras plataformas publicitarias, ¿no? Hay un contacto personal, hay una persona que está detrás apoyando, si uno hace preguntas lo atiende, algunas infracciones de normas te las comunica, o sea, hay una mejor comunicación en relación a la competencia, a otras plataformas, pero esta comunicación tiene un arma de doble filo. ¿Y cuál es el arma o el aspecto negativo que afecta al anunciante? Es el encargado de cuentas. Lamentablemente en Google Ads, en cada cuenta publicitaria hay como una especie de encargado, una especie de asesor. Y el problema es que estos asesores los van rotando cada 3 o 6 meses. ¿Qué es lo que sucede acá? O cómo lo afecta a uno, ¿no? Sencillo, ¿no? Que tú, por ejemplo, si esa cuenta tiene cierta actividad, lo que va a pasar es que el asesor va a comenzar a escribirte o a contactarte mediante correo oficial haciéndote sugerencias, mira, yo creo que esto podrías mejorarlo, creo que esto así, o sea, entiendo que es con buena intención, ¿no? Porque supone que ese asesor generalmente funciona muy bien para los que son nuevos anunciantes. Pero ¿cuál es el problema si tú tienes un cliente y ese cliente comienza a ver esos correos o esos mensajes, o incluso agendan llamadas, o los llaman por teléfono, o agendan una reunión por Zoom, bueno, por la herramienta de conferencias que utilicen, etcétera? ¿Cuál es el problema de este tipo de comunicaciones? Que le crean inseguridad al cliente. O sea, si tú estás dando un servicio a una empresa externa y digamos esa empresa tiene su propia cuenta de Google Ads y te nombran administrador y tú gestionas la cuenta de Google Ads, el problema es que cada mensaje que manda ese, entre comillas, encargado de Google, te llega a ti, porque eres administrador de la cuenta, pero también le llega al titular, que en este caso sería tu cliente. El problema es de que indiferentemente cómo hagas tus campañas, ya sea que tengas buen rendimiento o no, lo que sea, siempre va a llegar un mensaje diciendo de que esto podrías mejorar, miren, he notado que hay problemas en tus conversiones, o sea, y son mensajes que lamentablemente, en vez de ayudar, ojo, bajo este esquema que te estoy diciendo, le crean inseguridad al cliente. Y el cliente puede comenzar a dudar de tu trabajo cuando comienza a ver esos correos y dice, pero aguanta, pero si el mismo Google dice esto, entonces tus campañas están mal o hay que mejorar cosas, ¿no? Y comienza a ver esa inseguridad. Entonces aquí que es importante o lo que aprendí. En primer lugar, Google Ads funciona así, o sea, no tienes nada que hacer ahí, o sea, lamentablemente hay ese asesor entre comillas y por más que tú intentes aclarar la cosa, porque a veces me ha tocado de que yo, por ejemplo, me dices que no me mandes más correos de sugerencias, o sea, ya estamos trabajando acá, ya tengo experiencia en Google Ads. Ese tipo de ayuda creo que es buena para gente que está empezando, pero ya para alguien que ya tiene experiencia no es relevante. Entonces yo le digo, por ejemplo, al asesor que no mande comunicaciones porque está confundiendo al cliente y lo que se está haciendo. Pero de repente a los 3 o 6 meses viene otro asesor y comienza esa racha de mensajes y de querer generar llamadas y hacer sugerencias y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de fondo? Explicarle al cliente directamente que ese tipo de mensajes, o sea, cómo es el sistema. Sencillo, le dices, mira, Google Ads tiene un encargado de cuenta. Y ese encargado de cuenta es una persona que generalmente ayuda a cuentas que están empezando o a gente que no se conoce en Google Ads. O sea, no está dirigido ese producto para personas o empresas que tienen una agencia, una persona que le dice los anuncios. Toman en cuenta que tú mismo estás haciendo tus anuncios y que te quieren orientar, ¿no? Y también hay que decirle al cliente que independientemente del trabajo que se haga, ellos siempre van a dar sugerencias. Porque en realidad esa es su función. Y al cabo de un tiempo van a rotar y va a venir otra persona que va a repetir el proceso y se va a repetir y se va a repetir y es un ciclo sin fin. Entonces hay que explicarle que ese nivel, digamos, de asesoría es un nivel básico, elemental. Son personas que simplemente están cumpliendo su trabajo. A veces los consejos que dan no son ni siquiera adecuados para tu propia cuenta, simplemente son consejos genéricos que los repiten en las demás cuentas, porque si tú, por ejemplo, gestionas varias cuentas de Google Ads, te das cuenta que esas sugerencias se repiten, ¿no? Son muy similares. Entonces hay que explicarle al cliente y lo mejor simplemente es obviar esos mensajes. Ahora, ojo, si tú, por ejemplo, eres una persona que está comenzando en Google Ads, no sabes nada, entonces, claro, esos mensajes quizás te podrían ser útiles, ¿no? Pero si, digamos, tú estás prestando ese servicio a un cliente o tú eres un cliente o tú eres una empresa que está delegando ese servicio a una agencia o un anunciante experimentado, está de más que veas esos mensajes. Esos mensajes simplemente te van a desenfocar. Entonces, lo que aprendí es que hay que explicar ese tema, explicar ese problema interno que tiene Google Ads. Es buena la atención al cliente, sí, pero lamentablemente tiene un efecto colateral que es el que te he explicado, ¿no? Crea desenfoque entre todo el equipo que trabaja Google Ads, porque en vez de dar seguridad, da inseguridad. Bueno, otro punto es lo que corresponde a la instalación de aplicaciones. Hay un formato de anuncios que es, como me expliqué anteriormente, que lo que es la Play Store o Android o la Google Play Store o Google Play, que son las aplicaciones de Android, de Google. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay algunos anuncios que tienen como objetivo instalar aplicaciones.
Entonces, cuando yo he hecho campañas para instalación de aplicaciones para algunas empresas, generalmente un factor común que surge es que de repente tienes un objetivo que es costo por instalación de aplicación, que la mayoría de personas o empresas quieren eso, o sea, quieren pagar para lograr la mayor cantidad de instalaciones o aplicaciones. ¿Las instalaciones son buenas? Sí, pero también va a haber una gran cantidad de bajas. Y a veces esa cantidad de bajas se prejuzga de que, mira, ese problema es de, no sé, pues me estás trayendo instalaciones de baja calidad, ¿no? O estás haciendo las campañas mal. A ver, en primer lugar, vamos con dos factores que afectan las bajas de las aplicaciones. En primer lugar, toda aplicación tiene un porcentaje de bajas. Y un claro ejemplo es que tú mismo veas tu propio dispositivo y veas cuántas aplicaciones realmente las tienes todavía instaladas y cuáles has instalado y has borrado en un momento. La mayoría generalmente las instalas y las borras al cabo de un tiempo, ¿no? Salvo que sean aplicaciones relevantes como Facebook, Instagram, YouTube, digamos, ¿no? Spotify, o sea, empresas muy conocidas quizás las puedas mantener, pero digamos que la gente es bien selectiva en ese aspecto. Entonces, toda aplicación tiene un ciclo de vida y toda aplicación tiene un porcentaje de bajas inmediatas. Ahora, ¿qué pasa? Que en algunas empresas no tienen una medición de esa cantidad de altas y bajas. O sea, por ejemplo, de repente que hay gente, bueno, es normal, por ejemplo, quizás que tengas no sé, pues un 10% de bajas, 20%, 30%, pero cuando la empresa ya comienza a ver que hay un 50% de bajas, 60% de bajas o 70% de bajas apenas se instalan, ahí comienzan los problemas, ¿no? De repente dice, bueno, hemos obtenido 1000 instalaciones o 2000 instalaciones con anuncios, o sea, haciendo campaña de anuncios, pero de repente ves que el 60% o el 50% se va, ¿no? Se dio de baja. Entonces, aquí viene un punto que es importante, que es entender, digamos, por qué la gente está yendo de baja. Por supuesto que hay un porcentaje, digamos, de que la gente no le gusta esa aplicación, está bien. Se da de baja naturalmente, pero otro porcentaje ya viene con los problemas que tiene la propia aplicación, porque no todas las aplicaciones, digamos, son perfectas. Obvio que hay aplicaciones que tienen problemas. O sea, tú puedes pagar por anuncio, la gente puede instalar tu aplicación pensando que es una cosa y de repente cuando interactúan con la misma se dan cuenta que no cumple sus expectativas. Entonces, generalmente cuando estamos hablando de porcentajes de baja que superan el 50%, ya hay cosas que hay que solucionar en esa aplicación. Por ejemplo, hay aplicaciones que tú las instalas y como que te piden proceso de registro, tanta de seguridad, o sea, te ponen muchos pasos previos para comenzar a usarla. Eso ya es un filtro, o sea, hay mucha gente que de ahí no va a pasar y simplemente la desinstalar y listo. También va a ser, por ejemplo, que mucha gente la instala, pero a veces no es muy intuitiva o tiene algunos fallos, entonces debes tomar en cuenta de que tienes que estar familiarizado con la tasa de baja aplicaciones para que tú puedas plantear eso a un cliente o también tú mismo puedas entenderlo si tienes una aplicación y quieras promoverla, ¿no? Tienes que mejorar eso y tienes que estar familiarizado con ese porcentaje o ese ratio de baja de tu aplicación. Y eso solamente lo vas a disminuir mejorando tu aplicación. Ahora, respecto a las campañas, hay un objetivo que se llama lograr la mayor cantidad de instalación de aplicaciones y otro es, digamos, como que el uso o mantenerlo, ¿no? Pero generalmente, hablemos claro, la mayoría de empresas de negocio van a querer la mayor tasa de instalaciones, ¿no? Pero debes estar familiarizado con esa tasa de bajas y debes tomar en cuenta qué factores de tu aplicación puedes mejorar o pueden afectar, digamos, a esa tasa de bajas y de esa manera quizás no te va a afectar tanto, ¿no? Si tú conoces que, por ejemplo, es normal que haya X cantidad de tasa de bajas, entonces no te vas a sorprender o tu cliente no se va a sorprender cuando vea de repente que hay, pues, no sé, pues la mitad se ha desinstalado la aplicación en el momento, digamos, ¿no? O sea, la instaló y no sé, pues al cabo de unas horas o un día la volvió a desinstalar. Es importante tomar en cuenta eso si estás haciendo anuncios para instalación de aplicaciones. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este video, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video. Y si deseas saber más sobre lo que corresponde a Google Ads, puedes visitar el enlace que es en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/Google-Ads, donde podrás acceder a una audio capacitación en la cual comparto 7 consejos para empezar en Google Ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.